Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Álvaro Rego y para este Chemi Learning voy a hablar acerca de la regla de las fases. Resulta que el estado de un fluido puro y homogéneo queda determinado cuando se asignan valores fijos a dos propiedades termodinámicas intensivas. Sin embargo, en sistemas más complejos, este número no es necesariamente 2. El número de variables independientes que se debe fijar arbitrariamente para establecer el estado intensivo del sistema, o sea, los grados de libertad F del sistema, está dado por la regla de las fases. Esta regla fue establecida por Joshua Willard Gibbs, quien en 1875 la dedujo teóricamente. Entonces, para sistemas no reactivos, la regla de las fases viene dada por la siguiente expresión: F igual 2 menos pi más n, donde F es el número de grados de libertad, pi es el número de fases y n el número de componentes químicos de ese sistema. Resulta que el estado intensivo de un sistema en equilibrio se establece cuando su temperatura, su presión y la composición de todas las fases quedan fijas. Por consiguiente, estas son variables de la regla de fases, pero no todas son independientes. La regla de fases da el número de variables de este grupo que deben especificarse arbitrariamente para fijar las variables restantes. Entonces, yo tengo tres ejemplos para que le calculemos los grados de libertad F de cada uno de esos sistemas. Entonces, el primero es agua líquida en equilibrio con su vapor. ¿Listo? Entonces permítame tomar el marcador y tenemos lo siguiente. Un componente que es agua. Como está el agua líquida en equilibrio con su vapor, entonces tenemos dos fases. ¿Sí? Líquido-vapor. Entonces, ¿cuánto nos daría F? Sería 2 menos 2 más 1. Estos dos se cancelan y me queda un grado de libertad. Es decir, o especifico la presión o especifico la temperatura, pero no ambas al mismo tiempo. ¿Ok? El siguiente ejemplo sería agua líquida en equilibrio con una mezcla de vapor de agua y nitrógeno. Entonces, sería N igual, tendría dos componentes, ¿no? Agua y nitrógeno. Entonces sería igual a 2. Y las fases, otra vez tengo líquido-vapor. Entonces serían dos fases, líquido-vapor. Entonces vamos a calcular F. Sería 2 menos 2 más 2. Otra vez cancelo y me queda 2. Es decir, la presión y la temperatura varían independientemente, pero ya una vez establecidas, ¿sí? El sistema solo existe para una sola composición de la fase vapor. ¿Ok? El tercer ejemplo que tengo es el siguiente. Una solución de alcohol en agua en equilibrio con su vapor. ¿Ok? Entonces tendríamos componentes. Sería el alcohol que tenga más el agua. ¿Sí? Entonces serían otra vez dos. Y las fases, nuevamente tengo equilibrio líquido-vapor. Entonces serían dos fases. Sería líquido-vapor. Entonces vamos a establecer los grados de libertad. 2 menos 2 más 2. Entonces F sería igual a 2, porque aquí cancelo otra vez. Es decir, ¿cuántas variables tengo para este sistema? Sería interesante escribirlas. Permítame, yo borro por acá, porque tendría
presión, temperatura, la fracción del agua en el líquido, la fracción del alcohol en el líquido, la fracción del agua en el vapor y la fracción del alcohol en el vapor. Y aquí hay que sumarle entonces lo siguiente, o tenerlo bien en cuenta, que la suma de las fracciones de cada componente en una fase, digamos en este caso en la líquida, es igual a 1. Y lo mismo pasa para la suma de las fracciones en el vapor, que sería igual a 1. Entonces yo, por ejemplo, teniendo la temperatura y la composición del agua en el líquido, puedo obtener por diferencia la fracción del alcohol en el líquido. Y lo mismo pasaría si tengo la fracción del alcohol en el vapor. Por diferencia obtendría la fracción del agua en el vapor. Entonces, para esto es que se utiliza la regla de las fases de Gibbs. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video.